La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se hizo parte del recurso presentado por abogados de los ex internos del penal Cordillera, quienes pretendían evitar el cierre del recinto carcelario y el traslado de los internos. Queremos conocer las razones de esta decisión y para eso nos acompaña la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Claro, suena un poco confuso el decir que ustedes hacen parte de esta instancia que han establecido aquellas personas que no querían el traslado desde Cordillera a Punta Peuco, pero ¿cuál es el fin y cuál es la figura en la cual ustedes van a participar? Mira, el tema es muy simple. Este es un recurso que se acoge, un recurso que se va a alegar y un recurso que puede tener, por lo tanto, cualquier destino. No hay, en el tema judicial no hay otra manera de poder intervenir y ser escuchadas dentro de lo que van a significar estos alegatos, y aquí se ha dado un paso en el cual no se debe retroceder, y yo diría que lo fundamental es avanzar mucho más. Por lo tanto, nos pareció fundamental, como víctimas directas de Manuel Contreras, muchas de nosotras, porque nuestros familiares fueron secuestrados por la DINA, al mando de Manuel Contreras, procesado en muchas de las causas nuestras como familiares, es que resolvimos hacernos parte de esto en la idea de manifestar ahí de verdad de qué tema de fondo estamos hablando. No de un Manuel Contreras, que es un reo con el cual se están cometiendo profundas injusticias, no de gente inocente que la verdad hoy día está siendo casi perseguida, sino de algo que nunca debió haber ocurrido, que es la presencia y la existencia de penales especiales como Cordillera, que hoy está cerrado, pero Punta Peuco, que aún persiste en el tiempo. ¿Valoran sin duda la decisión del presidente? Es una decisión importante, pero yo creo que lo importante aquí es avanzar en el cierre de Punta Peuco y avanzar en el término del pacto de silencio para que empecemos a hacer verdad y justicia. ¿Ustedes se hacen parte entonces de esta instancia que han establecido porque es la única forma que tienen ustedes para poder alegar en ese momento? Porque tenemos que ser escuchadas también, porque aquí se escucharía una sola parte. Esta es la forma legal que nos permite a nosotras también ser escuchadas ante el Poder Judicial, que es la instancia a la cual recurrió el abogado Emanuel Contreras. Y nuestra única manera de poder ser escuchada y manifestar lo que el país necesita, porque no es un tema solo de familiares, es un tema que resulta inaceptable que sigan existiendo penales como estos, porque Punta Peuco, insisto, sigue existiendo y es un tema que se debe resolver. Sobre todo si uno mira la situación carcelaria además del resto del país, no solo porque son condenados de crímenes de lesa humanidad, no solo porque los delitos que cometieron son gravísimos y por lo tanto no hay justificación alguna para que existan estos penales, pero también a esto agreguemos que es casi una burla, casi un insulto ante la nula disposición que hay de resolver la situación carcelaria del país, que es dramática. Respecto a lo que ocurre con Punta Peuco, usted decía lo importante ahora es dar otros pasos más. Me imagino que uno de esos pasos para ustedes pudiera ser también el cierre de este penal ubicado en Tiltil, como es Punta Peuco. El gobierno ha negado que se haya pedido ampliar para poder recibir en este caso a otros internos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces respecto a van a llegar nuevas autoridades el próximo año y respecto a la petición que hacen ustedes con Punta Peuco? Siempre va a existir. Si ustedes ven la historia de nuestra organización, nunca estuvimos de acuerdo con la construcción de Punta Peuco. No estamos de acuerdo con su existencia. Los argumentos que dio Sebastián Piñera para cerrar el penal Cordillera no difieren en nada de la existencia de Punta Peuco, en nada. Se vulnera ante la ley. Este derecho de igualdad. Claro, se vulnera igual el principio de igualdad ante la ley. El penal Punta Peuco tampoco nos da garantía de que ahí la relación que exista entre los condenados y Gendarmería de Chile no sea una relación de subordinación por parte de Gendarmería. No nos da garantía tampoco de que allí se cumpla de manera efectiva las condenas, porque quiero recordar que a lo largo del tiempo no es ficción. Se vio, por ejemplo, a Álvaro Corbalán, que siempre ha estado en Punta Peuco en alguna oportunidad haciendo compras en periodo en que él está condenado y debe estar en la cárcel. Y hubo imágenes en su momento y nunca se aclaró esta situación. Penal Punta Peuco debe cerrarse. Ojalá se hubiese cerrado ahora, pero el próximo gobierno, quien sea que lo presida, debe avanzar en esa dirección. Sigamos avanzando precisamente respecto al penal Punta Peuco. Usted dice que existían pruebas de que la situación, o al menos los beneficios al interior del penal Punta Peuco o Cordillera en su momento eran distintos a las distintas cárceles de nuestro país. Sin embargo, también hay personas que indican que la situación en las cárceles es verdaderamente compleja, hay hacinamiento y sabemos, ¿cierto?, cómo se vive en las cárceles, en la mayoría de las cárceles. Hay que nivelar hacia arriba.
Yo creo que no se trata de nivelar hacia arriba ni hacia abajo. Se trata de que resulta inaceptable que existan cárceles como las que tiene el sistema penitenciario chileno, donde, según indican algunos estudios, muere un interno por día, muertes que nunca se aclaran, donde el nivel de hacinamiento es que no es hacinamiento, nadie puede vivir en esas condiciones. Es un tema que hay que abrirlo, hay que abrir esa discusión. No solo hablemos de Cordillera y Punta Peuco, que hay que cerrarlos, no solo porque allí, fíjate que voy a decir algo muy importante. Si tú me preguntas a mí qué siento yo por Manuel Contreras, uno de los sindicados por el secuestro de mi padre y desaparición, un profundo desprecio. Pero no tengo la menor duda que la condición carcelaria que deben cumplir debe ser efectiva, pero donde se respetan sus derechos. Lo que pasa es que en el penal Punta Peuco se cuestiona que allí no tenemos certeza ni siquiera de que se cumplan las condenas. Y lo que pasa con las cárceles en general en el país, debe abrir hoy día un debate, es fundamental. Y claro, ya ahí pasamos a un tema más profundo. ¿Qué pasa con la delincuencia en el país? ¿Cómo enfrentamos el tema? Porque no es una palabra en el aire, tiene muchas consecuencias, incluso sociales. ¿Por qué crece tanto la delincuencia en el país? Pero las cárceles, la verdad que hoy día son, además de una escuela del delito, son lugares donde la gente no tiene una condición de humanidad, de sobrevivencia, y a mí me parece que eso es inaceptable. Bueno, finalmente ustedes se hacen parte del recurso presentado por los abogados de los exinternos del penal Cordillera para poder tener la posibilidad de alegar. Usted ha señalado que desde la construcción de Punta Peuco ustedes nunca estuvieron a favor de precisamente que existieran estos penales y estos recintos especiales para los militares condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué se levanta la voz hoy día y no en el momento en el cual fueron construidos estos penales? También lo hicimos. ¿Y también por la vía, todas las vías, la vía judicial? Todas las vías. ¿Y a qué puerto llegaron los recursos que presentaron en este momento? A nada, porque finalmente lo hicieron vía un decreto ley. Vía un decreto ley, si tú recuerdas el momento, se pidió el entonces ministro de entonces de Obras Públicas, Ricardo Lagos, que firmara el decreto. Él se negó, porque se negó a firmarlo, no porque estuviera en contra de la creación del penal. El penal igual se construyó, porque bajo su gobierno tampoco lo cerró, y bajo el gobierno posterior de Michelle Bachelet también existieron. Yo supe que hoy día ella señaló que era una posibilidad el cierre del penal Punta Peuco. Yo invito a todos los que hoy día son candidatos presidenciales, demando de todos ellos, quien sea el próximo presidente que lo cierre. ¿Por qué en un eventual gobierno de Michelle Bachelet podría ahora cerrar el penal Punta Peuco cuando no lo hizo cuando ella era presidenta? Mira, yo voy a decir lo que son distintos los tiempos hoy día. Lo que yo siempre he señalado. Quienes desarrollaron políticas de consensos en el tema de derechos humanos y la demanda de verdad y justicia, que entre otras cosas también tiene que ver con la creación de estos penales, tendrán que dar explicaciones incluso a la historia de por qué fue esa conducta. Hoy hay una situación real que el país en general ya no sostiene esta política de los acuerdos donde no se hace lo correcto, porque no es correcto a ojos de nadie construir cárceles donde ni siquiera tenemos garantía de que condenados cumplan sus condenas. Eso es impensable en cualquier cárcel común en nuestro país. Yo no entiendo por qué en estas no. A mí me parece que hoy tenemos un país en todo orden de cosas, pero sobre todo al calor de lo que fue la conmemoración de los 40 años y conocer la magnitud del horror del genocidio, que hoy día nadie puede justificar cosas como la existencia del penal Punta Peuco, como el pacto de silencio, y como la impunidad que aún existe para civiles y uniformados. Por lo tanto, algo ocurrió en la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, distinto a las conmemoraciones anteriores, y que ha provocado este cambio. ¿Sabes qué ocurrió? ¿Y este cambio pudiera también afectar al futuro presidente o presidenta? ¿Sabes que yo espero que este cambio afecte a todos? Empezando por las Fuerzas Armadas. No solo al futuro presidente o presidenta. Las Fuerzas Armadas de Chile, de nuestro país, no se han depurado y no se han sacudido de esa doctrina criminal que significó la doctrina de seguridad nacional, que los llevó a exterminar como que fueran ratas, como lo dijo alguna vez algún medio de comunicación, a hombres y mujeres por pensar distinto. Estos 40 años no solo pueden quedarse en la impresión, en el espanto, porque se evidenció la magnitud del terrorismo de Estado. Yo voy a reiterar algo que lo hemos dicho durante estos 23 años. La lucha por verdad y justicia que ha dado nuestra organización y las organizaciones de derechos humanos
lo que tienen en el centro es la construcción de futuro, no es un tema de pasado. ¿Qué futuro construimos? Construimos un futuro donde vamos a tener en riesgo aquello, y por eso estoy recurriendo también a hablar de las Fuerzas Armadas hoy día, porque con las Fuerzas Armadas actuales yo no creo que tengamos garantizado el nunca más. No solo es una responsabilidad de los civiles, porque hace poco tiempo escuchamos al comandante en jefe del Ejército, el señor Fuentes Alba, hablar, por ejemplo, de que se debía equilibrar la balanza hacia los violadores de derechos humanos que estaban condenados y liberarlos, porque se siguen formando en una doctrina que no es una doctrina que esté centrada en el respeto y la defensa de los derechos humanos, porque cada cierto tiempo los vemos que vuelven a reivindicar o a relativizar lo que es el terrorismo de Estado, y fundamentalmente porque no se rompe el pacto de silencio, y el pacto de silencio está fundamentalmente anidado en la derecha golpista y en las Fuerzas Armadas de Chile. Pero cuando usted habla de este pacto, del pacto de silencio, ¿cierto? Y quienes hoy día son activos en las Fuerzas Armadas, hay un tema generacional, entonces usted habla. Mira, te voy a comentar algo que es un hecho concreto que le ocurrió a nuestra organización hace unos años atrás. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, el ministro de Defensa entonces, que no recuerdo quién era, tenía a Isurieta allí, que era comandante en jefe del Ejército en ese momento. Y le hablamos de este pacto de silencio. Lo llevó, no porque nosotros quisiéramos hablar con él, porque lo llevó en esta idea del reencuentro entre las Fuerzas Armadas y la organización, que se tiene que dar con condiciones, no es una cosa en el aire. Y le manifestamos nuestra opinión respecto a lo que significaba este pacto de silencio y que se rompiera y que entregaran la información que ellos tenían. Recordemos que en la mesa de diálogo entregaron una información parcelada y entregaron lo que quisieron, unas Fuerzas Armadas jerarquizadas que durante 17 años violaron los derechos humanos. Le manifestamos varias cosas. Fíjate que entre una de ellas le dijimos, ok, usted dice que no existe tal pacto de silencio, pero así como usted en la época había dado una orden de no pagar, no descontar más a los uniformados, porque incluso eso se hizo durante estos años, descontaban el 1% de sus remuneraciones para pagarle a los abogados que defendían a los violadores de derechos humanos. Esto ha sido un proceso que se ha hecho vía denuncia, no fue voluntario de las Fuerzas Armadas. Le manifestamos que hiciera una carta pública a todas las, en ese momento del Ejército, a todos sus subalternos, en pocas palabras, que entregaran la información, que se terminara con el pacto de silencio y que se la jugaran por entregar orientaciones de verdad a sacudirse de violadores de derechos humanos. No lo hizo. A los 2 días o 3 días apareció una información que había desclasificado de esta pugna que existe entre Espinosa y Manuel Contreras, que había sacado el DIN Espinosa, Pedro Espinosa, donde estaba todo el seguimiento registrado años después de lo que había sido el asesinato del matrimonio Prat-Cuthbert del general Carlos Prat. Esta es una información que estuvo 2 días después que el general Isurieta nos dijo que no existía. Yo te estoy diciendo esto a fines del gobierno de Ricardo Lagos. La información existe, el pacto de silencio existe. Mientras se mantenga ese pacto de silencio, mientras sigue esa formación al interior de las Fuerzas Armadas, mientras el comandante en jefe no llame a romper el pacto de silencio, sino que por el contrario llame a que se deje libre a los violadores de derechos humanos, tenemos unas Fuerzas Armadas que siguen siendo cautivas de lo que fue el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos. ¿Y estas son las condiciones que ustedes al menos piden para que se produzca finalmente este reencuentro entre las Fuerzas Armadas y la organización? Yo no sé si aquí hay que hacer reencuentros solo entre la organización. Aquí las Fuerzas Armadas tienen que depurarse y ser Fuerzas Armadas que a los ojos de la gente pueden estar muy bien evaluadas, pero que no existe la garantía de que ellos no vuelvan a actuar en contra de la población si el momento histórico y un grupo de poderosos así se los demandan. Bueno, yo quisiera volver al tema, ¿cierto?, que nos convoca y que guarda relación con este recurso en el cual ustedes también se hicieron parte en la justicia. ¿Cuándo ya van a haber fechas y novedades respecto de lo que ocurra ahí? Sí, nosotras estamos atentas a poder ser escuchadas, a ese poder judicial que yo siempre siento que ha sido tan esquivo, salvo la valentía. Mira qué curioso, la valentía, pero finalmente de jueces que hicieron su labor. El Poder Judicial nos ha sido muy esquivo, ha sido cómplice de los crímenes y también es el que ha sido cómplice de buscar esta justicia en la medida de lo posible, aplicando la medida de prescripción en las causas que finalmente nunca ha hecho verdad y justicia. Esperamos en este caso ser escuchadas y esperamos empezar a abrir caminos de verdad
en todas las instituciones, en esto de este Chile que cambió al calor de los 40 años para que garanticemos el nunca más. Eso es lo que está en juego. Presentamos este recurso porque nos parece importante. Mira, yo la verdad que pensé que el recurso no iba a ser acogido, te lo digo francamente, porque me parecía una medida a todas luces justa, cerrar el penal Cordillera. Como fue acogido, nosotras estamos obligadas a ser parte de aquello para manifestar por qué la importancia de cerrar Cordillera y por qué no avanzar también en el cierre de Punta Peuco. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra con el penal Cordillera a propósito de que también se ha podido ver que la posibilidad de que se reciba mujeres, etcétera? Mira, yo no sé qué puede hacerse con el penal Cordillera. Lo único que yo tengo la certeza es que quizás hay que establecer un espacio que permita, me decían algunos de allí hacer un monumento. No, yo creo que el penal Cordillera tendrá que ser utilizado en hechos que sean de bastante mejor utilidad para la población en general de lo que fue Punta Peuco, que fue sinónimo de la impunidad hoy día, y de lo que fue Cordillera en su momento mientras mantuvo allí detenidos a estos violadores de derechos humanos. ¿Hay plazos para saber cuándo van a haber novedades en la oficina? No, se había sabido que hoy día quizás habían alegatos, pero se suspendieron, eso fue extraoficialmente, así que ni siquiera tenemos la certeza de eso. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias.